¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Noticias TV Omega con Santiago Osorio. El día de hoy tocaremos el tema de pesticidas. ¿Qué son los pesticidas? Básicamente son sustancias que ayudan a evitar diferentes tipos de plagas. Pero la verdadera pregunta es, ¿de verdad los pesticidas son eficientes? ¿O solo son sustancias químicas que dañan al medio ambiente? Para ello contactamos a diferentes expertos en química para que nos hablen de pesticidas, sobre sus estructuras moleculares, tipos de enlaces, polaridad, fuerzas intermoleculares presentes y sobre el impacto que tienen en el ambiente. Vamos primero con Salvador para que nos explique sobre los pesticidas. Adelante, te escuchamos, Salvador. ¿Qué tal, Santiago? Pues los pesticidas son cualquier sustancia o mezcla de sustancias cuyo objetivo es prevenir, destruir, repeler o controlar una plaga. Y también los pesticidas sirven para utilizarse como regulador de crecimiento de plantas, de foliante o de secante. De acuerdo al uso de los pesticidas, se pueden clasificar en tres diferentes tipos: insecticidas, herbicidas y fungicidas. Los insecticidas son para plagas creadas por insectos y estos pesticidas pueden ser de tipo mineral, orgánicos de síntesis y en base a aceites minerales, y también pueden ser de origen vegetal. Los herbicidas son pesticidas que sirven para atacar plagas causadas por plantas, y estos tienden a ser de orígenes minerales y orgánicos. Y por último están los fungicidas, que son los pesticidas que sirven para eliminar plagas hechas por hongos o mohos. Estos tipos de pesticidas tienen orígenes minerales, metálicos y orgánicos. ¿Qué más nos puedes contar sobre los pesticidas? Los pesticidas se componen de organoclorados, fosforados y carbamatos. Un ejemplo de los organoclorados podría ser el DDT y el HCH. De fosforados podemos encontrar al malatión y al glifosato. Y por último, de carbamatos podemos encontrar al carbaril y el metomilo, que son los más conocidos dentro de esta rama. Hasta aquí sería mi reporte, Santi. Paso contigo. Gracias por tu reportaje. Nos vemos luego. Ahora pasemos al análisis profundo sobre la estructura molecular de los diferentes tipos de pesticidas que existen, tanto de organoclorados, fosforados y carbamatos. Para ello le pediremos a Manuel que, con base a los ejemplos que dio Salvador, dé un análisis sobre las estructuras de las moléculas y nos hable también de los enlaces que existen en las moléculas. Te escuchamos, Manuel. Gracias, Santiago. Pues primero hablemos del DDT y del HCH. La fórmula del DDT es la siguiente, mientras que la fórmula del HCH es la siguiente. Podemos notar que hay enlaces entre carbonos, carbonos con hidrógenos y carbonos con cloro. Recordemos que estos tres son no metales de acuerdo con la tabla periódica y los enlaces entre átomos no metálicos se les asignan como enlaces covalentes, además de que los enlaces covalentes se pueden clasificar entre polares y no polares. Esto se obtiene a raíz de la electronegatividad de cada átomo mientras que la electronegatividad se resta de la mayor a la menor, obteniendo un resultado de 0 a 0,4, que quiere decir que es no polar, mientras que es arriba de 0,4 mayor, será un enlace polar. Pasemos con el fosforado y con el malatión. El malatión tiene la siguiente fórmula, mientras que el glifosfato tiene la siguiente fórmula. Se obtienen las electronegatividades de cada enlace de la molécula de malatión, podrán percatarse de que todos los enlaces son de tipo polar, ya que en todos los enlaces hay diferencia de electronegatividad mayor a 0,4. Por último, hablemos del carbabil y metomilio. La fórmula del metomilio es la siguiente, mientras que la del carbaril es la siguiente. En ambos casos hay enlaces tipo polares y no polares. Por ejemplo, los enlaces de carbono e hidrógeno son no polares, y los enlaces de nitrógeno e hidrógeno son polares. Todo esto comprobando con la diferencia de electronegatividades. ¿Qué me puedes decir del agua? ¿Crees hacer un análisis similar pero con el agua?
Claro que sí, el agua tiene una fórmula de H2 y su estructura consta de oxígeno unido a dos hidrógenos. Como ya sabemos, ambos elementos son no metales y su diferencia de electronegatividad es mayor a 0,4, por lo tanto es un enlace covalente polar. Gracias, Manuel. Ahora pasamos con Brandon, que nos va a hablar de las propiedades físicas y químicas de estos compuestos. Te escuchamos, Brandon. Buenas tardes, Santiago. Y bueno, en cuanto al DDT, puedo comentarte que este es un pesticida que tiene un momento dipolar diferente a cero, lo que lo hace polar. Este pesticida también tiene fuerzas intermoleculares del tipo FDL y FDD. Tiene una solubilidad en el agua de 5.5 por 10 a la 3 miligramos sobre litro a 25 grados Celsius. También tiene una densidad de 990 kilogramos sobre metro cúbico y un punto de ebullición de 260 centígrados. Este, Está también el HCH, tiene un momento dipolar diferente a cero, es polar. También es un pesticida que tiene fuerzas intermoleculares FDL, FDD, como también EH. Tiene una solubilidad en el agua de 10 partículas por millón a 20 grados centígrados. También tiene una densidad de 1.9 gramos sobre centímetro cúbico y un punto de ebullición de 323 grados centígrados. Por último tenemos al malatión, que por otro lado tiene un momento dipolar diferente a cero, haciéndolo polar. Este pesticida también tiene fuerzas intermoleculares de tipo FDL, EH y FDD. Tiene una solubilidad en el agua moderada de 148 miligramos sobre el litro, una densidad también de 1.23 gramos sobre mililitro y un punto de ebullición de 156 grados centígrados, aunque se descompone antes de llegar a dicha temperatura. Y bueno, Santiago, hasta aquí mi reporte. Gracias, Brandon. Ahora Manuel nos va a contar sobre otros tres pesticidas. Adelante, Manuel. Gracias, Santiago. Te comento que el glifosato tiene un momento dipolar diferente a cero, lo que lo hace polar. Este pesticida también tiene fuerzas intermoleculares del tipo fuerzas de dispersión, fuerzas dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno. Tiene una alta solubilidad en agua de 100.000 miligramos sobre litro a 20 grados centígrados. También tiene una densidad de 1.71 gramos entre mililitro. En cuanto a su punto de ebullición, este compuesto se descompone antes de alcanzarlo. El carbaryl tiene un momento dipolo diferente a cero, lo que lo hace polar. Este pesticida también tiene fuerzas intermoleculares del tipo fuerzas de dispersión, fuerzas dipolo-dipolo y puentes de hidrógenos. Tiene una solubilidad en agua baja de 9.1 miligramos a 20 grados centígrados. También tiene una densidad de 1.21 grados entre centímetros cúbicos y su punto de ebullición es de 210 gramos grados centígrados. Por último, el metomilo, este pesticida tiene un momento dipolo diferente a cero, lo que lo hace polar. Este pesticida también tiene fuerzas intermoleculares como los dos anteriores. Tiene una solubilidad en agua de 55 por 10 a la 3 miligramos entre litro a 20 grados centígrados. También tiene una densidad de 1.32 gramos sobre mililitro. Este compuesto de igual manera se descompone antes de alcanzar algún punto de ebullición. Muchas gracias por la explicación, Manuel. Ahora, con todos estos datos ya más a detalle, podemos pasar a lo que son preguntas importantes en relación a este tipo de sustancias con el medio en el que vivimos. Pasamos con Maximiliano. Y díganos, ¿cuáles son los verdaderos beneficios y consecuencias del uso de estas sustancias? Bueno, como bien sabemos, son muy buenos para eliminar plagas, son económicos y son sencillos de usar, pero es verdad que tienen una parte negativa. El uso de pesticidas puede ser extremadamente perjudicial para la salud humana, ya que podría ser detonador para enfermedades, así como para el medio ambiente, ya que también puede provocar la muerte de especies que no son el objetivo de los pesticidas, como abejas o peces. Ya para despedirnos, con todo lo anterior mencionado por los expertos, ¿cuál sería el mejor método para la remoción de los pesticidas en estas sustancias en el suelo? ¿El agua o bien el medio ambiente? Una de las mejores soluciones para remover estas sustancias nocivas es que se podría usar el carbón activado por medio de algunas arcillas, ya que ayuda a filtrar lo que son el agua o el suelo eliminado, así las toxinas o bien las sustancias nocivas. Este es un ejemplo de un tipo de método.
Podrían haber más que sean más efectivos o menos, pero siguen ayudando a remover los pesticidas. Por último, me gustaría que explicara más acerca de los métodos de remoción de pesticidas en el suelo y en el agua, y alguna propuesta de alternativa viable para pesticidas. La filtración por membrana se ha utilizado ampliamente en una variedad de campos, incluido el tratamiento de aguas residuales y la recolección de microalgas debido a su fácil operación, respeto al medio ambiente y bajo consumo de energía. Van desde procesos de membrana impulsados por presión que incluyen osmosis inversa, nanofiltración, ultrafiltración, microfiltración, complejación, ultrafijación, como membranas líquidas para el tratamiento de varias corrientes de aguas residuales. Algunas alternativas son biocontrol o control biológico de plagas. El biocontrol consiste en utilizar el enemigo natural de una plaga, como un insecto o una cepa bacteriana específica, para defenderse de otras plagas. O policultivo. Es ideal cultivar plantas que repelen naturalmente plagas específicas de tu cultivo. Por ejemplo, si plantas tomates con repollo, los tomates repelen naturalmente las polillas que comen el repollo. Pues muchas gracias a todos ustedes expertos. Este tema es de gran impacto para el mundo y creo que es bueno que el público sepa un poco más acerca de esto. Les agradezco su tiempo y sus palabras por haber aportado a este gran noticiero. Muchas gracias.